Bienvenidos a De Chamanes y Charlatanes. Hola mis queridas, queridos, querides. Bienvenidos una vez más a De Chamanes y Charlatanes. Estamos empezando ya, la verdad es que ya perdí la cuenta cuántos episodios llevamos. Ando bien contento porque hemos tenido varias entrevistas con personas bien interesantes en las últimas semanas. Entonces, siento que ha sido como muy enriquecedor para el proyecto y cómo se empiezan a observar las cosas. La verdad es que yo no creo que tenga, por supuesto, no toda la verdad, es más, apenas una muy subjetiva y parcial verdad de lo que ha sido mi propia experiencia. Y entonces como que ir sumando, ¿no?, estas visiones y complementando con gente que me consta que tienen un camino además muy legítimo, creo que pues enriquece muchísimo la conversación, ¿no? Pero hoy quiero partir porque hace como 4 o 5 meses atrás, recién me vine a dar cuenta que una de nuestros oyentes, Analí Martín, que no la conozco, pero eh, nos escuchó y escuchó en particular el episodio de Llena de Alegría, Danza la Muerte a mi lado. Y nos hizo una pregunta que yo recién vine a leer hace un par de días atrás, no nos habíamos dado cuenta, se nos había quedado como en el tintero, no la habíamos visto. Y ella me hizo una pregunta que me pareció súper interesante y que dije, mira, no lo habíamos abordado y vale la pena ponerlo en perspectiva, que es, me dice, oye, ¿cómo le doy sentido a las visiones? Las tuve, pero no sé si eso que vi o no se me ocurre cómo eso que vi puedo convertirlo en un mensaje o en una enseñanza. Y se me hizo una gran pregunta, primero que todo porque además es una pregunta que creo que es un poco difícil de responder. No es algo fácil, no es algo sencillo. Ya he intentado grabar este episodio unas 3 veces antes, espero que esta ya sea la buena, porque realmente a medida que voy ordenando mis ideas, como que van apareciendo más cosas, ¿no? Entonces, este va a ser el tema del podcast o del episodio del día de hoy. Y bueno, si eres nuevo y vienes llegando, mi nombre es Nicolás Gaete, soy abogado, soy chileno, tengo 44 años a la fecha de grabación de este episodio. Vivo acá en México, en el estado de Michoacán, estoy casado, en fin, tal, y tengo como 25, 26 años caminando con diversos curanderos y curanderas del continente, ¿no? Y este podcast pues tiene la idea de poder acercar información de primera mano al menos, ¿no? De quien efectivamente la ha ido viviendo, para poder darnos una idea un poquito de qué esperar y qué no esperar del camino o del mundo chamánico que está tan de moda. Bueno, para empezar, yo cuando leí esta pregunta, lo primero que se me vino a la cabeza fue hace como 18 años atrás, cuando estábamos haciendo la primera ceremonia de inicio de búsqueda de visión. No estoy seguro si fue la primera o la segunda, pero fue de las primeritas, ¿no? Eh, Recuerdo muy bien porque no teníamos, hoy en Quitralma tenemos un templo muy bonito, bien abrigadito, en fin. En esa época ni siquiera teníamos un tipi y como eran las primeras ceremonias, habíamos nada más puesto unas telas que se llaman los que son los liners, que es como una segunda capa, por así decirlo, de los tipis, para que nos contuviera un poquito el viento y habíamos hecho nada más un fuego y teníamos el cielo encima. Las ceremonias ahí eran muy bonitas porque se veía toda la noche, pero al mismo tiempo eran tremendamente heladas. Estamos hablando del sur de Chile, es un lugar donde en la noche sí se pone bien frío. Y teníamos de visita a un hombre de medicina que se llama Hernán Quiñones. Y Hernán, que luego fue bautizado como Arcán, él ya tenía muchos años de experiencia, y en la mañana le pasan el tabaco, ¿no? Recuerdo que él estaba haciendo el fuego. Y entonces él se puso a hablar un poco justamente de qué es una visión. Y me acuerdo muy bien de la historia porque fue un poco graciosa. Sole, que es la mujer que estaba en el cedro, ¿no? y que co-conducía, por así decirlo, la ceremonia con Claudio, eh, traía puesto un vestido naranja, chillón, 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 fuerte, muy bonito, pero así un naranja fuerte, y que había estado como un poco oculto toda la noche por la escasa luz que había. Y entonces Hernán, cuando empieza a salir el sol y tenía el tabaco y estaba hablando de la visión, de repente habla y dice, ¿qué es una visión? Una visión es algo que está presente
pero que yo no veía hasta este momento y que ya sea por la medicina, por la meditación, por gracia divina, por en fin, las razones que sean, de pronto puedo ver, se me es revelado, ¿no? Y se reía mucho porque decía, por ejemplo, el vestido de la Sole, ¿no? Ella estuvo aquí toda la noche con ese vestido maravilloso y no es hasta ahora que sale el sol que me doy cuenta que trae un vestido anaranjado. Decía, eso es una visión, es ver algo que antes no veíamos, ¿no? Y por supuesto, es una forma un poco cómica de ponerlo, pero realmente una visión es eso, ¿no? Una visión es poder de pronto ser conscientes de algo que usualmente ha estado frente a nuestros ojos. No es algo que se crea, no es algo que de pronto aparece, sino que es poder ser conscientes y percibir algo que ha estado frente a nosotros, pero que por diversas razones no conocíamos, no veíamos, no estábamos conscientes. ¿Y por qué hago la diferencia un poco de estar conscientes y ver? Porque también hay que entender que una visión, por así decirlo, no necesariamente es una imagen. Ujú. Una visión puede ocurrir como, sí, como imágenes, como si fuera un sueño, ¿no? Puede ocurrir también de alguna manera en la realidad, ¿no? Y puede ocurrir también como algo que se escucha o como algo que se siente o un entendimiento que simplemente nos cae. Por ejemplo, cuando se me aparece el puma en la montaña, ¿sí? Después de haberlo llamado con un propósito muy específico, eso es una visión. Eso es el espíritu del puma revelándose frente a ti. Cuando, cuando escucho yo, también les he contado, ¿no? Para usar historias como de mi propia vida, esta voz en un encuentro con el abuelo San Pedro, y que me dice, esta es la fibra con la que se teje la vida. Y también me está mostrando, ¿no? Este mar gigante. Es una cosa un poco doble porque me lo está relatando, me está explicando y al mismo tiempo lo estoy viendo, ¿no? Pero hay veces en que simplemente lo que tenemos es una percepción de algo y nos damos cuenta de dónde viene una enfermedad, de dónde viene un trauma, de dónde surgió, ¿no? X o Y, o hacia dónde debería ir encaminada una determinada respuesta, si debería o no cambiar de trabajo, en fin. Y esas son cosas que pueden ocurrir tanto dentro de una ceremonia de medicina como fuera de una ceremonia de medicina. Pueden ocurrir en un temazcal, te puede ocurrir en la calle caminando. Eh, la experiencia mística de alguna manera, ¿no? Que es tener esta visión donde algo se nos revela que ha estado frente a nosotros, pero no lo conocíamos y de pronto se nos revela, es algo que realmente puede ocurrir en cualquier lugar, ¿no? Claro, cuando estamos en una ceremonia, cuando estamos en un temazcal, cuando hemos comido medicina, por supuesto, estamos de alguna manera abriendo las puertas y estamos desarrollando todo este contexto ceremonial justamente en un intento por abrir esta percepción para poder ser conscientes de ciertas visiones. Ujú. Ahora, dentro de todo esto, ocurre también que muchas veces, y esto me pasa mucho a mí, puede pasar más bien, eh, con los hongos, me pasa mucho con el LSD, y me ha pasado también con la ayahuasca, aunque en muchísimo menor medida, donde tenemos visiones en el sentido de que cerramos los ojos, por ejemplo, y se nos pinta todo, se nos llena de colores, de fractales, de mandalas, de cosas, ¿no? Que son abstractas, que no son en sí mismas una, como una visión tan clara. A mí, eh, yo me identifico mucho como un ayahuasquero, porque a mí me pasa mucho que con la ayahuasca los mensajes siempre son claros y las visiones son siempre muy claras. Y me lleva a lugares, a espacios donde me encuentro con algún ser que interactúa conmigo, donde estoy en una cámara, como en algún otro plano de la existencia, he estado tanto en el infierno, en la locura, como en lugares como celestiales, ¿no? Llenos de ángeles y seres muy elevados. Pero siempre son estas imágenes que de alguna manera
para mí son muy claras y me habla muy claro y es muy fácil como darle una aplicación a mi vida. Pero no es así cuando yo he tenido experiencias con LSD o con hongos psilocibios o mucho también con el peyote, que tienen lenguajes diferentes. Me pasa mucho con el LSD y con los hongos que me dan visiones que son así, muy abstractas. Y me pasa mucho con el peyote y con el San Pedro, que tienen una forma de presentarse muy diferente, donde no pintan tanto, ¿no? Cuando cierras los ojos, no se te llena tanto como el campo de visión, por así decirlo, o de percepción de colores y de formas, ni de lugares, sino que más bien el peyote te habla y el San Pedro te hablan mucho más como en entendimientos profundos de uno mismo, o cuando es muy fuerte también en conexiones, muchas veces cuando estoy trabajando el fuego y tal, el cómo voy entendiendo y viendo los diseños de lo que se tiene que ir dibujando en las cenizas, qué maderos tomar para llevar al fuego, cuántos maderos, en qué momento. Hay más bien como una visión que tiene que ver un poco como eh, con la intuición de lo que está ocurriendo en la ceremonia y de lo que se requiere en ese momento, dada la posición que estás ocupando. Pero la pregunta que nos hacía Annalí, que era un poco, ¿cómo le doy sentido a estas cosas que vi y que y que no entiendo, no sé cómo traducir a un mensaje o eh, a una enseñanza? Creo yo que tiene tal vez dos respuestas o dos niveles de respuesta que puede ser que vayan juntos. En primer lugar, yo diría, y algo que yo he aprendido a hacer es dejarlo ir, ¿no? Especialmente en las primeras ceremonias, creo que uno va de a poquito entendiendo el lenguaje de las plantas o de la planta con la que trabajas. Y de a poco los mensajes se van haciendo más claros a medida también que uno mismo va afinando un poco el lente o los audífonos o los oídos y vamos quitando un poco de basura mental que nos hace difícil a veces escuchar realmente cuál es el mensaje desde este ser mucho más sutil que nosotros que nos está hablando. He tenido experiencias en las que sí, más bien vi muchas cosas que no tenían sentido, caras, seres, ciudades de honguitos, cosas que no tenían demasiado sentido. Eh, y en esto me recuerda un poco mi proceso, por ejemplo, con el LSD. Yo me pasaba mucho que cada vez que tomaba ácido, que en general no tomábamos poquito, y yo me ganaba una crisis de pánico. Y yo ya sabía que cuando me empezaba a subir y me empezaba a tomar la medicina, hijo, era un terror y una temblorina y yo empezaba así a tiritar y ya perdía la fuerza y sentía un poco como que me iba y me daba mucho miedo, me daba mucho miedo. Y, y a medida que iba pasando, que me iban pasando, ¿no? Estas experiencias, de alguna manera empecé a darme cuenta que casi siempre cuando venían estos, empezaban a aparecer estas imágenes como de calaveras y de seres y de muerte. Y de a poco fui como, eh, se fue como integrando y empezó a convertirse como en un personaje, que era esta calavera y que me aparecía cada vez que lo tomaba y cada vez me daba miedo y en algún momento empecé de a poco a atreverme a mirarlo a los ojos y empecé como a atreverme a enfrentarlo y a reconocerlo y a decir, ok, entiendo que estás aquí, entiendo que vienes y que es algo que tengo que pasar. No entiendo muy bien ni de dónde viene este temor, ni para qué me lo están mostrando, ni para qué lo estoy sintiendo, pero me queda claro que por algún motivo tengo que experimentarlo y a medida que lo fui viendo y lo fui dando como esta forma y me fui atreviendo a mirarlo a los ojos, este temor empezó a alejarse y de hecho cada vez aparecía más lejano hasta que eventualmente aparecía como esta cara que medio se reía, ¿no? Esta calavera un poco sonriente, maliciosa, pero me miraba cada vez más de lejos hasta que en algún punto yo ya lo miraba y ya me reía y fue desapareciendo. E- e- Esa era una visión de mi miedo, ¿no? O así lo interpreto yo.
durante mucho tiempo y durante muchas experiencias, y te diría que años, ¿no? Casi toda mi adolescencia, ese temor me persiguió y esa visión se fue armando lentamente, porque también la medicina no nos da más de lo que somos capaces de manejar. Y de alguna manera eh, se van construyendo a veces, no necesariamente una visión o una experiencia, especialmente la experiencia psicodélica, dentro o fuera de un contexto ceremonial. No necesariamente es como una película que inicia y acaba. A veces es el capítulo de una serie que continúa, ¿sí? A lo largo de la vida y en la medida que vas haciendo tu tarea y vas haciendo tu trabajo, esas percepciones, esas visiones, esas puertas que se van abriendo con más claridad, ¿no? Y hay diversas puertas. No es como que abres las puertas y, uy, ya estás del otro lado. No, no, no. La mente y el espíritu humano y la realidad misma tiene tantas capas, tantos recovecos, tantos lugares, es tan infinita que las puertas son también infinitas y es un camino que como que nunca acaba. Entonces, a veces queremos darle sentido y certeza y una aplicabilidad inmediata a algo que nos pasó en una ceremonia y no necesariamente estamos listos para darle ese sentido todavía. Y lo único que hicimos fue limpiar algunas capas, a veces todavía, de zonas que ni siquiera estamos listos para saber qué zonas son, porque a veces están ahí escondidos traumas que todavía no estamos preparados ni siquiera para reconocer que tenemos. Entonces, por un lado, yo diría que una posible respuesta, ¿no? Ante esta pregunta, o que además yo también me la hice muchas veces, ¿no? Oye, pero ¿y esto qué sentido tiene? Cómo le doy? Dentro de en lo profundo, algo me decía que confiara que algo había pasado y que estaba bien y que lo dejara ir. Y fui aprendiendo cómo dejarlo ir. Y también me pasó muchas veces con ayahuasca, que eh, veía, yo en mis primeras ceremonias con Javier Zavala en Chile, recuerdo mucho haberme encontrado como con un parásito que tenía dentro y que yo me daba cuenta que era alguien que se alimentaba de mi energía y que se alimentaba de mí a partir de esto que más adelante, muchos años después, fui identificando como mi herida primaria. Yo me daba cuenta que estaba muy dentro de mí, muy metido en algo que era muy doloroso y que yo no lograba ni siquiera acercarme a entender qué es lo que podía hacer. Y que esto estaba agarrado de ahí, por un lado, ayudándome a tapar y no ver y no sentir, a anestesiarme, y por otro lado, chupando mi energía y alimentándose de este dolor. Mira, si el bicho es real o simbólico, en fin, da igual, ¿no? Eh, yo no soy vidente, ni se me aparecen seres y cosas, no, no, yo no tengo ese don, ¿no? Entonces no te podría decir, pero así lo experimenté yo. Años después, cuando tengo esta experiencia como de regresión y con mi mamá, en fin, esta mamá ficticia que está, y que me arrojan como a la muerte, me fui dando cuenta que muchos años después acabé de limpiar ese proceso. Entonces, eh, es importante por un lado también como relajarnos y no tratar de meterle tanta cabeza a algo que a veces no va a tener mucha cabeza o no vamos a poder analizarlo desde nuestra mente, sino que más bien tenemos que tratar de entenderlo o simplemente integrarlo desde el corazón, desde la emoción, desde la aceptación del regalo, aun si no sabemos para qué va a servir. Uh -huh. Y por otro lado, está también esta otra eh, fase que puede parecer contradictoria, pero yo creo que es más bien complementaria, que es algo que he hablado muchas veces, que es cuál es el seguimiento y la contención que le damos a nuestras experiencias después de que las tenemos. O sea, vamos a una ceremonia, tenemos una experiencia, nos vamos a nuestra casa. ¿Y luego qué? ¿No? Claro, si te pasa como a Katia, que entrevistábamos hace unos capítulos atrás, donde tienes una experiencia tremendamente traumática, tremendamente compleja, que es casi imposible de integrar a tu vida, de alguna manera vas a buscar ese seguimiento, aunque no te lo estén dando las personas que te llevaron a abrir ese espacio. Vas a buscar este seguimiento para poder ordenar toda esta miríada de emociones, sensaciones, visiones, cosas que te siguen ocurriendo porque tuviste esta experiencia que no fue bien llevada. Pero
si, eh, si le damos seguimiento a las ceremonias o a nuestras experiencias, hay mucho poder y mucho potencial en eso. Yo recuerdo muy bien a una gran amiga mía de hace muchos años, que no la veo hace muchos años también, de Chile. Eh, y me acuerdo que ella llegó, y esto es una experiencia mucho más sencilla, ¿no? Pero llegó un día a mi casa, y es bien interesante su historia, porque ella es una chica muy linda, eh, y, y era una alumna como mediocre, y siempre andaba llorando por algún tipo eh, también mediocre, ¿no? De esos que dices, pero ¿por qué te va a gustar este güey? Y ella llegó, me acuerdo, esa vez a mi casa en la noche, muy deprimida y súper así como, ay, es que fulanito me dejó y entonces ya quiero ver cómo lo recupero porque pues estoy tan enamorada, en fin, ya sabes, la típica historia. Y entonces yo me encontré, yo estaba en esa época haciendo mi tesis de grado y me acuerdo que tenía dos dosis de MDMA. Y entonces yo le dije, ¿sabes qué, flaca? Vamos a tomarnos esto y vamos a platicar. Y estuvimos platicando toda la noche. Y empezamos la noche con ella preguntándose cómo podía hacer para recuperar a este pelotudo. Y acabamos la noche, cuando ya era el amanecer, con ella de alguna manera descubriendo y entendiendo que eso también es una visión, a pesar de que la MDMA no es particularmente eh, psicodélica, ¿no? Y que tiene como esta otra aplicación. Ella acabó la noche y recibimos la mañana preguntándonos por qué ella estaba teniendo estas relaciones poco sanas y de dónde venía y cómo podía resolverlo. Entonces me acuerdo perfecto que me dice, ¿sabes qué? No me voy a ir a mi casa porque tengo cita con mi psicóloga justo ahorita a las 10. Y entonces de mi casa agarró, creo que en esa época ninguno de los dos tenía auto, se fue a la carretera, tomó el bus y se fue a la consulta de su psicóloga. Y en esa sesión, ella ordenó todo lo que habíamos visto durante la noche y le dio forma. Y fue muy impresionante porque a partir de ese momento empezó a ser alumna de dieces, ¿no? De siete en Chile porque es la nota máxima allá, pero bueno, pero alumna top. Y de repente ahora empezó a tener un montón de hombres persiguiéndola y tal, y siempre tenía pretendientes y se relajó, no sabes cómo floreció. O sea, se convirtió en una chica súper atractiva, súper exitosa, súper echada para adelante. Luego ha hecho carrera en la política, le va bien, o sea, wow, le cambió la vida de golpe, que eso no es tan común, pero la clave de que ese cambio ocurriera fue apoyarse, además de la ceremonia, además de la experiencia, porque no fue una ceremonia, de un seguimiento de psicoterapia. Entonces, es importante, es importante tener a alguien que nos ayude si estamos en estos caminos, ¿no? Que luego lo olvidamos porque empezamos a caminar también y nos empezamos a sentir un poquito más eh, como más expertos, por así decirlo, ¿no? Y a veces olvidamos y dejamos de lado la importancia de tener un coach, un terapeuta, un alguien, ¿sí? Un mentor que nos ayude a ir ordenando estas cosas que nos van pasando y que nos ayude a ir dándole justamente una aplicabilidad. Ujú. No siempre la visión va a ser un mensaje claro al momento en que la tienes. Muchas veces va a ser apenas el primer rascado de uña de la primera capa de pintura de la pared, porque tenemos que profundizar y queda mucho todavía hacia donde meternos. Y justamente por eso necesitamos un poco este balance de dejar ir y confiar y abandonar un poco la cabeza y dejar de querer que todo tenga siempre una aplicabilidad y que sea tan así como lineal cartesiano, ¿no? Y poder al mismo tiempo acompañarnos y encontrar los espacios, y yo diría especialmente terapéuticos, que es clave, es como canasta básica, ¿no? Como dice creo que es Odín Dupeirón, que decía, mira, pues, cosas importantes, ¿no? Eh, Canasta básica, ¿no? Leche, tortilla y huevos. Muchos huevos para ir a terapia, ¿no?
Y entonces, o más bien no era, perdón, eso rebobina la cosa. Como dice este cuate, creo que es Odín Dupeirón, ¿no? Dupeirón, ¿no? Canasta básica, ¿no? Tortillas, huevos, terapia. Y muchos huevos para ir a terapia. Porque ir a terapia realmente y tenerlo como una constante en la vida, tal vez no siempre, pero a procesos en los que vas y vienes, ¿no? Y abres y vuelves a cerrar y vuelves a abrir y vuelves a cerrar y estás como constantemente yendo y viniendo, son súper claves y son súper importantes para poder ir integrando, y no solamente lo que pasa en este camino chamánico, sino que en general en nuestra vida. Yo diría, no es suficiente la ceremonia, no es suficiente en general el camino chamánico. En mi experiencia, tampoco ha sido suficiente la terapia. En mi experiencia, la combinación de ambas ha sido clave en poder ir realmente dándole forma y en hacer eh, cambios y adaptaciones a mi vida, de manera que mi vida sí se puede ir convirtiendo en una vida que yo disfruto, me gusta tener, de la que me siento de alguna manera orgulloso de lo que he podido ir haciendo, no desde la arrogancia, sino con esta sensación de satisfacción de decir, ok, he ido avanzando, estoy, no he abandonado mis sueños, voy hacia lo que voy, y lo hago contento, me despierto en las mañanas feliz, o sea, el poder transitar y poder acomodar todo esto depende mucho de que tengamos un seguimiento. El poder acomodar las visiones, el poder acomodar las experiencias y en nuestra vida depende mucho, por lo menos en mi experiencia, ha dependido mucho de apoyarme fuertemente en terapia eh, y mentores, ¿no? Entonces, cerrando un poco, porque ya estamos en tiempo, cerrando un poco esta pregunta, es eh, entender, por un lado, que las visiones pueden tomar múltiples formas, pueden manifestarse no nada más en una ceremonia. Y hay que estar además atento. A mí me gustó mucho cómo, ahora que estábamos en la búsqueda de visión y estaba el Tata Aurelio sembrando ¿no? A varias personas de hasta 17 días de retiro, que es como una extensión de la búsqueda de visión normal. Eh, a veces el puro hecho de que un grillo saltara y cayera sobre una piedra en el altar del lugar del buscador o de la buscadora, que una mariposa pasara, que un viento soplara en determinada dirección, eran señales y podían convertirse en visiones si estamos realmente atentos. La experiencia mística no depende tanto de una medicina, de una experiencia psicodélica, ni siquiera de una meditación. Depende sobre todo de que estemos atentos, ¿no? Finalmente, la meditación también tiene mucho que ver con algo tan sencillo como estar atentos, aprender a estar atentos para observarnos y observar lo que está ocurriendo. Entonces, por un lado es esto de, ¿no? Las visiones pueden tener múltiples formas y por otro lado, no siempre vamos a poder darle un sentido inmediato. A veces se requieren muchas experiencias para poder encajar el sentido que a lo largo de esas experiencias se va generando, o el mensaje o la enseñanza. Y yo sugiero mucho, recomiendo mucho eh, terapia. La neta, sí, vayan a terapia, chicos, chicas, chiques. Esto yo se lo recomiendo a todo el mundo, casi así como te digo, como canasta básica. Tener procesos terapéuticos es clave, ha sido clave en mi vida, ha sido clave en mi relación de pareja. Si no hubiera sido por las cientos de horas que hemos invertido en nuestro matrimonio, yo y mi esposa ya nos habríamos divorciado. Si no hubiera sido por las cientos de horas que hemos invertido, nuestra forma de crianza sería muy diferente. Entonces, hay, siempre hay más trabajo que hacer de lo que uno cree, ¿no? Y siempre hay más camino que recorrer del que uno cree. Y mientras más avanzamos, más nos damos cuenta que la meta parece alejarse y realmente nunca vamos a llegar. Esto es un camino de nunca acabar. Siempre podemos crecer un poco más, siempre podemos evolucionar un poco más. Y pues esta tripleta, ¿no? Un poco como de entender por dónde pueden venir los golpes, y aprender a dejar ir y al mismo tiempo de darle seguimiento sin aferrarnos. eh, creo que puede ser, o es desde donde yo humildemente y en lo que alcanza mi experiencia podría intentar responder esta pregunta, ¿no? Queridos, queridas, querides, muchas gracias una vez más, como siempre, por escucharme. De verdad que se los agradezco. Gracias por compartirme a todos quienes me han estado
contando que están recomendando el podcast, que están compartiendo. Si alguien tiene algún tema, si tienes un tema y queramos que trate, así como Anneli, ¿no? Por favor, háganoslo saber. Si tú crees que podrías participar del podcast porque crees que tienes algo importante que contarnos, que compartirnos, por favor, o sea, realmente este es un espacio, como yo lo dije en los primeros capítulos, que no sé ni cuánto va a durar, ni realmente a dónde va a ir tomando rumbo, ¿no? Ni cuántas personas se van a entrevistar, ni en fin, qué es lo que va a ir ocurriendo, pero se trata de que podamos poner pues la mayor cantidad de información de buena voluntad y de buena fuente en la mesa para compartir algo que además me doy cuenta que pocas veces o pocas personas están realmente compartiendo y que es algo que está surgiendo, que va a surgir cada vez más. ¿Sí? Hay una necesidad profunda de estas respuestas espirituales y hay una necesidad profunda además de la velocidad o de la intensidad con la que con la medicina se puede acceder a estas respuestas. Entonces, si tú crees que tienes algo interesante que podamos poner en la mesa, contáctate con nosotros también. Ya sabes, estamos en casi todas las redes sociales de chamanes y charlatanes. En fin, está fácil encontrarnos. Y pues que tengan una excelente semana. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio.